¿Ya terminó? ¿Ya terminó? No, van en el 37. Muy bien, hermanos, siguiendo con nuestro estudio, que creo que ya nos quedó muy claro cómo Dios en todo lo que hace tiene propósito, y un propósito muy bien definido, y que dentro de ese propósito nosotros podemos hablar acerca de por qué hace lo de la predestinación, y en base a eso hace todo un llamado y todo un trato. Ahora, hemos ido dejando algunas cosas ahí, por decirlo así, pendientes, por todo lo que con la ayuda de Dios vamos a agregar en este estudio. Y el día de hoy quiero ir a la siguiente pregunta que tenemos en el cuestionario, sobre si se pierde o no la salvación. Y entonces quiero que lean conmigo a partir del capítulo 1 de Gálatas. Y dice en el versículo 6: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, esto es parte de lo que vamos a ir considerando, pero creo que nosotros entendemos el porqué, algo que hemos estudiado en el pasado. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciendo que tenga cuidado de él mismo y de la doctrina, porque haciendo eso él mismo va a salvarse y también los que le escuchen. También el apóstol Pedro escribe en su segunda carta al final y dice cómo los indoctos e inconstantes tuercen la escritura para su propia perdición, y naturalmente también de los que reciban su enseñanza. El apóstol Pablo entonces, al abordar aquí el tema de que ya los creyentes en Galacia estuvieran creyendo algo diferente, les está mencionando un peligro que hay sobre su vida, sobre sus personas, a causa de lo que ellos están dando lugar, a lo que se están entregando. Y entonces vamos a leer en esta misma epístola algunos pasajes más que nos van a permitir ver los señalamientos que hace el apóstol. Vamos al capítulo 3, al versículo 1. Tapa completamente. Sí, más bien así. Muy bien. Y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y entonces, hablando de que evidentemente ellos habían prestado atención a una enseñanza que los estaba apartando de la vida en el Espíritu y los estaba llevando a lo que el hombre puede hacer en su carne o vivir en su carne. Muerte. Naturalmente, el deseo de la carne siempre es muerte, es enemistad contra Dios, para nada aprovecha. Pero dentro de las cosas que nosotros necesitamos entender por el tema, es decir, la pregunta que estamos contestando, ¿se puede perder la salvación? Sí, absolutamente.
porque nosotros mismos podemos ponerla en riesgo. Es decir, al prestar oído a alguien que enseña algo diferente a lo que el Señor ha establecido, a como son las cosas, pues entonces nosotros podemos ver cómo Dios nos advierte de que esas enseñanzas nos apartan de esa vida sencilla en el Espíritu, y además puedo calificar de poderosa, donde nosotros podemos ver las maravillas de Dios, y que la maravilla maravillosa fue precisamente ver la transformación de nuestra propia vida, de cómo Dios nos libró de la esclavitud del pecado, nos hizo nuevas personas y nos ha permitido participar de todo lo que es el reino de los cielos. Y de esas cosas es de lo que se puede uno perder cuando atiende a uno a enseñanzas que son contrarias a la voluntad de Dios. Ahora, en el capítulo 5, dice a partir del versículo 2: He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Quiero enfatizar esto. No dice de nada les va a aprovechar la circuncisión, sino de nada les va a aprovechar Cristo. En otras palabras, el hecho de que ellos estuvieran dispuestos a circuncidarse, pensando, por haber recibido la doctrina de los judaizantes, de que esto los afirmaba en la salvación, en realidad los estaba llevando fuera de ella, porque los estaba llevando a confiar en eso, la circuncisión, y no en Cristo. Y entonces dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y entonces simplemente estamos hablando de cómo se puede llegar a ese punto de, por una doctrina a la que se da lugar y que uno pone la confianza en lo que se está diciendo, pues que evidentemente nosotros lo que ponemos en riesgo es nuestra salvación, porque al desligarnos de Cristo, al caer de la gracia, pues somos salvos por gracia. Amén. Así de que al caer de la gracia perdemos esa salvación, ¿no? ¿Tú querías decir eso? Bueno. Ahora, lo que vamos a leer a continuación en Mateo habla de otro aspecto que también pone en riesgo nuestra salvación, y lo dice con toda claridad. Vamos al capítulo 5 de Mateo. Leo a partir del versículo 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Quiero comentarles un pasaje como este. Hay algunos que lo han dicho, era como una enseñanza muy general, ¿no? Muy abierta para todo público. Si uno le presta atención a todo el texto, está hablando con sus discípulos, en primer lugar hablando de cómo es que llega uno a ser una persona bienaventurada. Pero después les dice: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes oyeron que fue dicho, mas yo les digo. Y entonces, en base a todo esto, es que el Señor llega hasta este momento. Ahora, desde el momento en que nos dice que es mejor que se pierda
un miembro nuestro, un ojo, una mano, un pie, y que podamos nosotros tener vida eterna y que no tengamos que ser arrojados al infierno por querer conservar algo que nos está haciendo de tropiezo. Es evidente que es una palabra para alguien que está en el camino, que está viviendo la vida nueva en Cristo, y no simplemente para el público en general. La prueba más clara que yo puedo citar es lo que dice en el capítulo 18 también de Mateo. Leo a partir del versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echados en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Y creo que ustedes entienden conmigo que esto está directamente dicho en razón de la vida eterna o de la condenación eterna, y que no es solamente cuestión de pensar en algún momento en lo que pudiera ser la experiencia de uno fuera de la vida en Cristo, la vida en el Espíritu o el haber nacido de nuevo. No está para toda persona, sino para quienes, habiendo creído. Tanto en un pasaje como en otro, lo que nosotros encontramos es que está hablando con sus discípulos, y a sus discípulos es a quienes les está dando esta enseñanza. Podemos decir que hay palabras claramente dichas para todos. Cuando llama a la gente al arrepentimiento, tiene que ver con todos los seres humanos, a quienes Dios ha abierto la oportunidad de que se arrepientan de sus pecados y reconozcan a Jesucristo. Pero ya cuando está trabajando con los discípulos, pueden tener palabras muy concretas como aquello de manada pequeño: a mi Padre le ha placido daros el reino, ¿no? Son palabras que no podemos aplicárselas a todas las personas, sino evidentemente solo a los que han creído, aquellos que están caminando con el Señor y se han comprometido con Él. Ahora, dentro de estas enseñanzas, nosotros podemos encontrar estos pasajes que hablan de una manera tan específica de cómo es que nuestro proceder nos hace perder nuestra salvación por escuchar doctrinas heréticas, ajenas a la verdad, o y claro, y poner nuestra confianza en algo que no es el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, o por descuidar nuestro caminar y entonces darle gusto a nuestra carne, al punto tal de que nuestro ojo, nuestra mano, nuestro pie se convierten en ocasión de tropezar y caer y perder la salvación. Y hablando entonces de estos 2 aspectos, hay un tercero que nosotros necesitamos tomar muy en cuenta. Nuestro proceder, aún en el conocimiento de la palabra y con la libertad que Dios nos ha dado en Cristo, puede traer como consecuencia que otros se pierdan. Quiero que lean conmigo, empezando en Romanos 14. Sí. John Parker, Paul Washington, la música, ellos afirman así categóricamente que no se pierde. Claro. Y el peligro de escucharlo, de escuchar esta clase de doctrina, nosotros mismos consentimos que no hay problemas si mi actitud o mi proceder sea correcto, así que no se pierda. Y es un peligro.
Miren, ya se los recordaba a los hermanos el lunes pasado, allá en el norte, y lo quiero comentar con ustedes aquí. Tuve la oportunidad hace ya algunos años de estar visitando a un hermano en Querétaro, que me invitó a compartir la palabra. Cuando estaba yo compartiendo la palabra, estaba, hasta donde recuerdo, había tomado un pasaje del capítulo 6 de Mateo, y hablando acerca de lo que es nuestro caminar en la fe, hablaba yo de cómo podemos ser gratos a Dios o cómo podemos ser ingratos al Señor y cómo podemos entonces perdernos. Y fue interesante porque en el momento que yo hablé de eso, varios levantaron así, si estaban hasta un poco distraídos, en ese momento entraron de lleno en la atención al mensaje, ¿no? Y empezando por el pastor. No se atrevió a decirme nada en ese momento. No sé si porque no tenía idea en qué pudiera terminar la polémica, pero ya cuando terminó la reunión él se acercó y me preguntó así directamente: entonces, ¿tú crees que la salvación se pierde? Dije: absolutamente. Y entonces él me dijo: pero ¿cómo crees? Yo te puedo mostrar muchos pasajes y creo que será muy sano que los consideres, de que la salvación no se pierde. Entonces le dije: así es de que entonces tú eres de los que creen en lo que Calvino y sus seguidores enseñaron. Y me dijo: sí. Dije: bueno, entonces tú eres de los que crees que Dios creó a algunos para ser salvos y a otros los creó para condenar. Y entonces él dijo: sí. Y que esto está decidido desde antes de la fundación del mundo. Sí, así es. Dije: así es de que entonces los que Dios creó para ser salvos van a ser salvos. Sí, sí, así es. Y los que se van a condenar, se van a condenar. Sí, sí. Vamos a darle vuelo a la hilacha, le dije. Vamos a vivir como nos dé la gana. Y me dice: ¿por qué? Le dije: mira, si ya soy salvo, ya soy salvo. Y si ya soy condenado, ya estoy condenado. Y entonces me dijo: pero es que tú no lo sabes. Le dije: no me importa. Pero tú no lo sabes. No me importa. Es de lo que más se acuerdan mis hijos, ¿no? Yo le decía: no me importa. Si ya está esto decidido, ¿qué me importa? Si soy de los salvos, soy salvo. Y si soy de los que se pierden, pues ya estoy condenado, haga lo que haga. Ya no hay oportunidad, eso ya está predestinado, predeterminado, preestablecido. Sí. Y entonces me dijo: pero bueno, mira, es que si tú no lo sabes, ¿qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? Y dice: bueno, es que si tú sabes que eres salvo, le dije: ¿qué? Pues ya tienes esa seguridad. Y si resulta que me tocó bola negra, ¿no? Le dije: entonces ya vivo una vida de desesperanza y me voy a dedicar a ser más malo que el diablo, ¿o qué? Le dije: mira, te voy a decir algo que han tratado de revertir en su consecuencia los seguidores de Calvino. Esa enseñanza deja un profundo vacío, nos lleva a un sinsentido de todo lo que está escrito en la Biblia. No hay razón. De plano, ¿para qué apartarnos del pecado? No mentir, no robar, no adulterar. ¿Para qué cuidarnos de caminar en el Espíritu y no en la carne? Sí, los que son y los que no son, no son. Y entonces me dijo: no es así. Le dije: tú me lo acabas de decir y tú lo crees. Y si ustedes han escuchado a las personas que sostienen esta doctrina, así es. Es mi fe, hermano. Yo creo en eso, porque Cristo me salvó. Y usted dígame lo que me diga, yo soy salvo y mi salvación jamás se va a perder. ¿Por qué quiere usted que yo la pierda? No.
Ahí es donde decimos, ¿y tú cómo sabes que eres salvo? Porque Cristo lo dice, ya me salvó. Pues Cristo dice otras cosas que no creen. Maestrías creo que está en un instituto bíblico, no sé qué. Claro, pero vuelvo a lo mismo. Es decir, hay una de las cosas que recordaba Jerry hace poco, porque hemos tenido la oportunidad de escuchar a muchos de los que sostienen esta doctrina, y que llega el momento en que dice, yo mismo no sé si soy salvo. Y estoy aquí predicándole sobre salvación y todo. ¿Qué es lo que yo decía? ¿Qué caso tiene evangelizar? Como lo utiliza, ¿no? Predicar el evangelio. ¿Qué caso tiene? ¿Y es eso? Sí, decían, bueno, es que para que los que Dios predestinó para salvación, entonces crean. Dije, pues no hace falta, pues ya están predestinados. ¿No? Y es que han llevado las cosas a un extremo terrible, espantoso, al punto tal de que Dios es el que obra en mí el querer y el hacer por su buena voluntad. Así de que si yo creo no es mérito mío, es porque Él me hizo creerle. Y no depende del que quiere y del que no. Naturalmente. Ahora, yo creo en eso que dice la palabra, pero atiendo a todo lo que está escrito para entender de qué se trata. Sí, plan. Les voy a decir que ellos dicen que son calvinistas, pero no les creo. Bien arminiana. Cualquiera que no lo sabe que es calvinista dice que son evangélicos radicales, bien así. Sí, bien arminianos, para decirlo en los términos de esas doctrinas. Y entonces, porque ya por lo que se dice de calvinismo, sus reuniones son entonces son reuniones de... No, miren. Espiritual, solamente son... No. Nosotros no vamos a tener cuidado de no calificar esas cosas. Ellos tienen, según esto, respuestas a todo este tipo de planteamientos. Pero mientras más contestan a estas preguntas, más se alejan de lo que propusieron de inicio. Bueno, por eso es que si ustedes tuvieron la oportunidad de saber de la entrevista que le hace John Piper a Rick Warren, él termina resolviendo el asunto diciendo, bueno, si aquí, para ponerlo en términos generales, si aquí dice que no se pierde, pero aquí dice que se pierde, yo creo en las dos. ¿No? Es decir, ya me quité de problemas. Y en un sentido, les voy a decir que... Perdón que me interrumpa, porque eso se vuelve, el sufre de ellos es dudosa. Hay duda, no saben, y si hay duda están en pecado. No, es que no es así. No ponen en duda nada. ¿Lo dan por hecho? Naturalmente. Por eso, digo, si ustedes lo escuchan bien, no están en ese plan. Sino que, por eso yo digo, cuando uno escucha muchas de las enseñanzas, tanto de John Piper como de Paul Washer, ellos prácticamente trabajan para que los creyentes caminamos en santidad. No van en otro sentido, ¿no? Pero por eso es que el planteamiento de que la salvación no se pierde, llega un momento que uno dice, ¿a qué viene todo lo demás? No tendría razón de predicarse lo demás. Por eso les digo, realmente ya cuando uno los escucha, uno dice, no, eso de calvinismo fue porque como nacieron así, de un tono de piel, entonces creen que son, pero no. Ser bautistas del sur. Sí, son bautistas del sur entonces. Pero la verdad es que su enseñanza es muy ajena a eso. Son calvinistas de mucho, pero viven más. Sí, como arminianos. Bueno,
Ahora, vamos a leer entonces en Romanos, en el capítulo 14, por las cosas de las que Dios nos hace responsables, ¿no? Ahora, dice entonces, versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Claro, con todas sus letras. Se puede perder aquel hermano por quien Cristo murió, ¿no? Ahora, 1 Corintios capítulo 8. Pero si Cristo murió nada más por los que no se van a perder. Pues aún se pierden. ¿Qué se parece? 1 Corintios 8. Y vamos a leer a partir del versículo 7. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Entonces, hablando de cómo podemos ser causa de tropiezo y aún que se pierda un hermano que es débil en la fe. Ya es hermano, es débil en la fe, pero es hermano, ¿no? Y entonces, hablando de estas responsabilidades, y ustedes recuerdan esto que dice en Ezequiel 3 y el 33, hablando del atalaya, ¿no? De cómo llega un momento en que Dios nos ha puesto para advertirle a otros acerca del peligro que se cierne sobre otros del pueblo de Dios, y que teniendo nosotros la oportunidad de ver ese peligro que viene contra del pueblo de Dios y no hacemos la advertencia, entonces somos responsables de la sangre de aquellos que por no estar apercibidos puedan caer. Y Dios nos hace responsables, hablando de estas responsabilidades. Ahora, vamos a leer en segunda de Pedro, en el capítulo 1, algo que el Señor nos instruye de cómo es que nosotros podemos evitar llegar hasta una situación como esta. Dice en el capítulo 3, versículo 3 del capítulo 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor.
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, creo que nosotros podemos, atendiendo a lo que dice este pasaje, simplemente mirar cómo el Señor nos ha llevado a reconocer que está sobre nuestra persona la responsabilidad de alcanzar o no la meta. En base a que Dios, como lo dice aquí, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Que está con nosotros, nos da de su Espíritu, nos fortalece, nos guarda, nos guía, nos recuerda lo que nos ha enseñado, nos provee para nuestras necesidades. Es decir, el Señor hace todo lo que se necesita para que nosotros podamos en Cristo, por Cristo, para Cristo, a causa del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, alcanzar la meta, alcanzar aquello para lo que Dios nos alcanzó en Cristo Jesús. Ahora, por eso es que nos dice que mostremos, porque podemos mostrarlo ya que lo hemos recibido, que lo tenemos, en nuestra fe, esa virtud, en la virtud de ese conocimiento, etc. Y así vamos siguiendo todo eso. Pero sigue siendo responsabilidad nuestra, tanto que dice que si estas cosas abundan en nosotros, no nos van a permitir estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero si por el contrario nosotros descuidamos esto, vamos a llegar al punto de tener no solamente la vista muy corta, sino una pérdida de memoria, porque nos habremos olvidado de la antigua purificación de nuestros pecados. Y entonces nosotros somos los que estamos poniendo en riesgo nuestra salvación. Ahora, capítulo 2 de esa misma segunda epístola de Pedro, y dice el versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y entonces lo tremendo es esto, como lo dice aquí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, se enredan otra vez dan lugar a la carne, pues entonces por eso es que su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahora, yendo a Hebreos al capítulo 2, podemos ver cómo el Señor mismo nos habla en otra forma del mismo tema. Dice a partir del versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esto le da sentido a lo que leemos en Filipenses, ¿no? De que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Dios nos ha llamado a que nosotros apreciemos lo que hemos recibido y que entonces no tengamos en poco lo que el Señor ha hecho por nosotros. No voy a leer muchos pasajes que podrían ir fortaleciendo toda esta situación, sino que me voy directo al capítulo 6 para hacer un pequeño listado de algunas cosas que el Señor menciona, porque quienes quieren sostener el hecho de que no se pierde la salvación, y uno habla de la gente que se aparta y que muere cometiendo pecado, dice, es que nunca fueron, ¿no? Bueno, aquí van a tener que responder a esto. Dice a partir del versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron, primero, iluminados, segundo, gustaron del don celestial, tercero, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, cuarto, gustaron asimismo de la buena palabra de Dios, y quinto, de los poderes del siglo venidero, y recayeron, que como decimos, ¿cómo puede uno hablar de recaer si no se está de pie? ¿No? Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Muy bien. Ahora, si nosotros atendemos a lo que esto significa, simplemente leyéndolo en el mismo libro de Hebreos, ¿qué significa haber sido iluminados? Que estaban en la oscuridad y conocimiento. Naturalmente, pero vinieron a la luz. ¿Cómo se puede decir de otra manera? Tuvieron revelación. Bueno, claro. Que son salvos. Que ya Habían sido salvos. no. Salvos. Cuando estamos hablando de ser iluminados, de salvos. Toda esta lista, donde está mencionado todo esto, gustaron del don celestial nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, ¿verdad? De la buena palabra de Dios y de los bienes del siglo venidero. Todo esto habla de alguien que está en el camino. Bueno, por eso dice, y recayeron, es imposible que puedan ser renovados para arrepentimiento. Ya hablaremos un poquito más de este pasaje cuando hablemos acerca de la apostasía. ¿Querías preguntar algo? Sí. Naturalmente no se puede blasfemar contra el Espíritu Santo quien no lo conoce. Capítulo 10. Vamos a leer a partir del versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo
pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Segundo, que tuviere por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado. Y tercero, hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es el que peca y permanece en pecado. Y que lo hace ya deliberadamente. Sí, estamos hablando ya de los que han entrado en franca apostasía. Ya. Por eso les digo, vamos a regresar un poco después cuando hablemos ya de la apostasía. No estamos muy lejos de esa pregunta. Ahora, en este mismo capítulo, pero ya en el versículo 35, hablando de todas las advertencias anteriores y los recordatorios, dice: no perdáis pues vuestra confianza, para que habiendo hecho, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Salvación. Naturalmente, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bueno, ahora, aquí lo importante es entender que somos llamados a no perder. Y desde el momento en que nos dicen que no perdamos, ¿qué es lo que queda implícito? Que se puede perder. ¿No? Bueno, vamos a Apocalipsis, al capítulo 2. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciera hasta el final. Para que no tengas duda. Capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así de que entonces somos llamados a vencer como Él ha vencido. No de cualquier manera, no en nuestra personal percepción de las cosas, ¿no? Ahora, una vez que nosotros hemos mirado estos pasajes, lo que nosotros necesitamos es tenerlos presentes. No hemos terminado. Es decir, yo dejé como pendiente el asunto de la predestinación, aunque la tocamos, la abordamos, pero no la concluimos. La intención es que podamos tener todo un panorama completo para poder realmente recibir lo que sí está escrito. Quiero, con la ayuda del Señor y la participación de ustedes, que miremos en la palabra todo lo que el Señor habla sobre los llamados y escogidos. Todo esto que tiene que ver con la elección o el principio de elección de Dios y cuáles son los resultados. Porque de repente el manejo que se ha hecho es que si ya se predestinó a alguien para algo, entonces
absolutamente eso redunda en salvación. Y nosotros vamos a mirar a la luz de la palabra que el hecho de haber sido predestinado para una determinada tarea es para una determinada tarea, pero que no necesariamente o no tiene que ver con el asunto de la salvación, ya que de ello sí Dios nos hace responsables. Por eso dice claramente la Escritura: el que cree tiene vida eterna, el que no cree ya está condenado. Y que este asunto no es algo que Dios maneja en nosotros a su arbitrio, o como si fuera algo en lo que no nos da responsabilidad alguna, y que entonces se pierde el propósito que Dios ha manifestado tener. Por eso les decía que importante es entender que teniendo Dios un propósito de tener un pueblo para sí, una descendencia para sí, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que le alabe por la gloria de su gracia, ha de llevarnos entonces a través de todo un camino para que nosotros podamos, por un lado, conocer lo que no es su gracia. Por eso lo que, bueno, aquí no lo habíamos estudiado. Creo que me estoy comiendo un par de versículos muy importantes. Es que los di el lunes pasado. Vamos a leerlos antes de poder concluir el día de hoy. Bueno, hablando de la predestinación. De todo esto. En Hebreos 12, nada más quiero que le agreguen a lo que estamos ahorita hablando, el versículo 25 de capítulo 12. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Entonces, qué importante es que prestemos atención a lo que Dios nos está hablando. Y además en esos términos, que lo empezamos a leer en el en el capítulo 2 de esta misma epístola de Hebreos, ¿no? Qué importante es poder escuchar a el Señor y a quienes Dios utiliza. Y por eso viene esta palabra. Si el pueblo de Israel no escapó de todo el juicio, de todo el trato que Dios tuvo contra ellos, aún haciéndose su enemigo, porque no quisieron escucharle, pues menos escaparemos nosotros, porque Dios nos ha hablado muy claramente, como lo dice al principio de esta epístola, habiendo hablado en otro tiempo por medio de los profetas, en el último tiempo nos ha hablado por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y entonces, en ese entendimiento es que vamos a estar considerando todas las cosas. Pero les decía, hay dos versículos que me interesa mucho que podamos tenerlos presentes para entender todo el asunto de la predestinación y demás, ¿no? El primero es allí en Romanos, en el capítulo 11. Dice el versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En su predestinación. Que yo he dicho que una de las cosas curiosas del calvinismo es que dicen que todos no significa todos. ¿Qué dice todo? Porque insisten en que cuando Jesús murió solamente por los que estaban predestinados para ser salvos. Entonces, cuando dice que murió por todos, nada más murió por todos los predestinados, es decir, agréguese la palabra, ¿no? Y entonces, por eso ya a veces hasta bromeando digo, aquí todos significa todos o no todos, ¿no? Pero dice todos. Bueno, el otro pasaje que también es importante está en Gálatas, en el capítulo 3.
el versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, eso que leemos, por ejemplo, en Romanos 8, de cómo la creación entera fue sujetada a vanidad por nuestro Dios, para que se cumpliera todo un propósito. Y que algo que estaba comentando con Juan Carlos mientras estábamos allí a la mesa, es cómo es que esas desagradables criaturas que son las cucarachotas que aparecen en esta época de calor, ¿no? Y que no piden permiso para entrar y entran sin pasaporte ni visa a nuestras casas, y junto con ellos otros tantos bichos. Todos los creó Dios y tienen esas características y vienen a ser tan desagradables para nosotros como las víboras y los alacranes y los depredadores y etcétera, porque todo tiene un propósito de parte de Dios. Y entonces lo interesante es ver que todo lo que Dios ha hecho en razón de ese propósito va en acuerdo a estos dos pasajes. Dios todo lo encerró con su palabra, usando la Escritura, bajo pecado. Todo. Por eso todo está contaminado. De ahí que nosotros necesitamos ser sacados de esa contaminación del mundo. Lo otro es que a todos los hombres también nos puso bajo pecado para tener misericordia de todos. Comentando sobre ese pasaje, he tenido la oportunidad de decirlo a los hermanos en la congregación, que la razón por la que Dios hace así las cosas y que nos permite saberlo en su palabra, es que nosotros podríamos protestar. Bueno, ¿por qué tengo yo que estar pagando por el pecado de Adán? Bueno, si a mí el Señor me hubiera puesto en otro planeta, con otro jardín del Edén, ¿verdad?, hubiera hecho exactamente lo mismo. Y si a cada uno nos hubiera mandado, porque además hay suficientes planetas en el universo, hubiéramos hecho lo mismo. Entonces, ahora sí que ya cuando uno ha aprendido a ser sabio, hay cosas que uno simplemente las compacta. Dios es más sabio que todos nosotros, entonces todo lo encerró bajo pecado, con el propósito precisamente de que nosotros pudiéramos conocer su misericordia. Porque habiendo nacido en pecado, como lo dice la Escritura, entonces conocemos lo que no es el reino de los cielos, lo que sí es la potestad de las tinieblas. Y lo que nosotros necesitamos entonces es conocer el reino del amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y poder apreciarlo en razón de lo que Dios nos ha permitido conocer. Ahora, no estoy hablando de la insensatez de algunos de que, hermanos, dejen que sus jóvenes vayan a los antros y anden en las fiestas y practiquen la fornicación y el pecado, porque necesitan conocer el mal para que puedan. Esas son insensateces. Quienes hemos vivido en el pecado y ahora conocemos por la gracia de Dios lo que es el reino de los cielos, nos avergüenza lo que antes hicimos. No importa si fue poco o mucho, al tener conciencia nos avergüenza, pero al mismo tiempo nos da toda la oportunidad de apreciar lo que estamos recibiendo de parte de Dios. Nos ha llevado el Señor a que podamos, por su gracia, mirar cómo es que ahora conocemos la paz, ahora conocemos el gozo, el perdón, la misericordia,
Hoy tenemos esperanza, vivimos una vida de amor, una vida de servicio, en fin, tantas cosas que se van añadiendo y que nos dan la oportunidad de comparar con lo que antes vivimos. Por eso hay cantos que han sido escritos en ese sentido, y hay uno que en lo personal me bendice mucho, donde dice: recuérdame, Señor, de dónde me trajiste y lo que pudiera haber sido si tú no hubieras intervenido. Y entonces, hablando de que es cierto, uno empieza a considerar ciertas cosas, digo, si Dios no hubiera tenido misericordia, no, lo más seguro es que ya ni estuviese yo sobre la faz de la tierra, y sí, ya esperando la condenación eterna. Por eso, mientras más voy considerándolo, más agradezco la paciencia, la misericordia, el poder con que Dios ha trabajado en mi vida. Pero todo esto me permite entender por qué el Señor tomó este tipo de medidas, ¿no? ¿Por qué puso a toda la creación bajo vanidad, bajo pecado? ¿Por qué todo está sujeto a una situación así? Uno diría, pues el que pecó fue el hombre. Pero volviendo a lo que dice claramente la palabra de Dios allí en Génesis, de la responsabilidad del hombre, fue puesto para señorear sobre todo lo creado. Así de que, si algo nos ha enseñado el Señor, es la trascendencia de nuestros hechos, de nuestras decisiones, la trascendencia de nuestras buenas decisiones o de nuestras malas decisiones, de obedecer o de desobedecer, que es lo que también marca el capítulo 5 de Romanos. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado, por la obediencia de otro, nuestro Señor Jesucristo, vino la gracia. Entonces, por eso Dios desea que nosotros podamos valorar cada acción que tomamos, que a veces podemos decir es muy mi vida, y nos damos cuenta cuántos quedan afectados por las decisiones que tomamos nosotros, para bien o para mal. Y es por eso que, hablando de esto que Dios nos ha permitido estar estudiando, nosotros necesitamos tener presente sobre todo lo que ha significado en la propuesta mentirosa de algunos predicadores al decirle a su audiencia, de la que no podrían estar dando nombres ellos, de decirle y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú están en el libro de la vida, ¿verdad? Y entonces, hablando solamente de que no se preocupen, ya están ahí, son imborrables, ¿verdad? Están escritos con tinta indeleble, entonces no hay manera de borrarlos, ya están para siempre, y vivan como vivan, y pase lo que pase, ustedes ya están asegurados, ¿no? Porque Dios lo decidió desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, todo eso es lo que ha traído como consecuencia que muchos se sientan en la libertad de cometer faltas, de vivir de una manera muy superficial la vida. Y yo lo digo, lo creo de todo corazón, lo propongo delante de ustedes, están poniendo en riesgo su salvación. Que eso es lo que finalmente le preocupa a uno, porque además provocan, como lo dice la Escritura, que el nombre de Dios sea blasfemado. Que entonces parezca el Evangelio una burla y que traiga todo esto un tropiezo para la predicación de la palabra de Dios. Y entonces, por eso, la intención de poder mirar estos pasajes, mirarlos con todo ese celo, con todo ese cuidado, entendiendo que Dios nos ha llamado a caminar en el ejercicio de la fe, y que cuando nosotros nos ejercitamos en la fe, eso se traduce en obras naturalmente en el poder del Espíritu y para la gloria de Dios. Y que entonces va a ser un mensaje vivo para todos los que nos rodean. Y sí, quiero con ustedes revisar todos los pasajes que
nuestros hermanos proponen como la base para considerar que la salvación no se pierde y que los miremos a la luz de la Escritura, bajo la dirección del Espíritu Santo, de nuestro buen Padre Celestial, el testimonio de nuestro Señor Jesús, y ver qué es lo que realmente dicen, a qué se refiere y por qué es que también forman parte de lo que Dios nos ha dado a creer. Pues vamos a dejar nuestro estudio aquí el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Adelante. Apenas estaba yo leyendo a Carlos Finney y a Spurgeon, y son nombres que se hablan en sus libros, en sus introducciones, siempre de las hazañas, de la fe, de todo lo que Dios les permitió vivir, ¿no? Ellos dos son muy enfáticos en esto de la predestinación. De hecho, lo dicen citando las personas de su tiempo y diciéndoles que los que hablan así están explicados porque esta es la verdad. Pero revisaron también un poco los datos que se dan a la gente, que el auditorio que ellos tenían, en cuestión no recuerdo si son Spurgeon, que predicaba a 12,000 personas, y ahorita que se citaba a Paul Washer, a otros hermanos actuales, yo me pongo a pensar, o me pregunta, lo que he estado meditando es la trascendencia que tiene para la gente que escuchó en aquel tiempo y la que escucha en este tiempo a ellos, porque ahorita el comentario que se hace, o lo que decías de este pastor con el que estuviste, es que en realidad parece que no predican eso. Así es. ¿Sabes? Este es el punto, como ¿qué tanto aún nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, en el caso de estos hermanos que están lejos, ¿no? Que no tenemos ese alcance, pues a orar por ellos en ese sentido, porque ¿cuál sería la diferencia entonces si ellos conocieran esto que estamos hablando, o en su caso, en antaño, estos hombres de los que se habla, que nos han dejado un ejemplo de fe porque insistían en la santidad, pero cuando tocaban ese tema, uno como oyente, estando desde acá, pues cómo lo puedes interpretar entonces, ¿no? Porque Finney tiene una forma, en este libro se llama el arrepentimiento verdadero, ¿no? Le titulan así, y empieza a hacer un desarrollo en donde pues ya cualquiera puede que no sea salvo, porque dice las diferencias que puede haber entre un verdadero creyente y uno que no es. Y dice que casi puede imitar todo, ¿no? Pero yo digo, si la gente que lo escuchaba en ese tiempo, pues ¿a qué conclusión llegaba personalmente, no? Cuando llegaba a caer en pecado, creyendo esto, decir, pues es que ya no tengo salvación, porque seguramente no soy salvo, porque ¿cómo es posible? Hablando de este hombre que decía eso, si yo peco de esta manera, quiere decir, por lo que él dice, que yo no, porque sigo amando mi pecado. Y bueno, no sé qué tantos planteamientos puedan retomar de sus predicaciones. Entonces, yo creo que decías algo de Paul Washer, por ejemplo, que creo que él saca muchas de estas cosas cuando se le pregunta, porque en realidad muchos de sus estudios no hace alusión al tema de la predestinación. Así es. Entonces, pues sí, eso es preocupante, porque mucha gente los escucha. Estamos en estos tiempos peligrosos, y tener una doctrina tan, bueno, porque ahorita también se han citado predicadores, no sé si lo hice hace 15 días, de que ni yo mismo sé si soy salvo. O sea, como alguien que se para a predicar frente de la iglesia puede hablar en esos términos, ¿no? ¿Qué se pueden esperar por los demás que llegan nuevos y que dicen, no, pues el hermano tiene el tiempo? Así es, sí, hablando de ese tema que existe como parte de la doctrina, porque no solamente es que Charles Finney escribiera este libro, sino es parte de la doctrina que se maneja, lo que es el verdadero arrepentimiento. Y no me acuerdo exactamente del autor de lo que su libro se llama La Santidad. Él escribe de tal manera al principio que uno casi podría ir poniendo palomita
todo. Pero termina en una conclusión diciendo así es de que ¿quién podrá ser santo? Para los hombres es imposible. No, pero él después de hablar de todo esto dice ¿quién podrá entonces ser santo? De acuerdo a todo su planteamiento. Y me acuerdo que tuve la oportunidad de leerlo, tendría yo como 17 años. Cuando yo llegué a ese final, dije así como que creo que perdí el tiempo leyendo el libro, ¿no? O sea, si finalmente no es posible, ¿no? Algo que está tan fuera de la oportunidad para un ser humano, para un hombre, pues no tiene caso que yo insista, ¿no? Y ese es para mí el sentido, por eso les decía, en sí la doctrina tal como la plantean a través de los 5 puntos básicos que se manejan, le deja a uno un vacío terrible, ¿no? Porque pues así ya nada tiene sentido, nada tiene un verdadero propósito. Y entonces este tema del verdadero arrepentimiento lo va llevando a un extremo tal que casi, déjenmelo poner en estos términos, sentiste en el corazón que te latió a más de 60 por minuto, sí, no, entonces no estás verdaderamente arrepentido. ¿Sentiste que tenías profundas ganas de llorar? No, entonces no estás verdaderamente arrepentido. O sea, cosas así que uno dice, no, pues entonces aquí como que ya muchos ya no hay la razón, porque si no estás verdaderamente arrepentido, resulta que no eres. Pero además, claro, lo que ellos proponen, es decir, no es algo que esté aquí en la palabra. Ahora, yo les pregunto a ustedes que están aquí presentes, no me vayan a citar a nadie más. ¿Cómo supieron ustedes que se habían arrepentido de sus pecados? Por esa vida nueva, ¿no? Porque hubo un cambio. Ahora, quiero comentar algo también que creo que se vuelve muy importante en esto que estamos tratando. Todas estas iglesias históricas, dentro de sus doctrinas tampoco aceptaban el bautismo en el Espíritu Santo y menos el asunto de los dones espirituales como tales. Por eso, algo que han tenido que ir revisando es cuando gente así ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, ¿a dónde han llegado para tratar de sostener la doctrina? A lo mejor estás hablando lenguas falsas Satánicas. o satánicas. ¿Ustedes han leído en la Biblia al respecto? No hay ninguna mención en ese sentido, no hay nada. Cuando habla de que empezaron a hablar en otras lenguas, nunca da una pauta para eso, pero había que revisar porque a lo mejor eran lenguas satánicas o falsas. Nunca. Hablen lenguas, hermano, pero traduzcan. Si no, mejor calles. ¿Dónde te andas metiendo? No, no podemos correr. Naturalmente. ¿Sabes qué? Bueno, para allá, Pues sí. Y eso es por eso de las cosas que uno necesita tener muy presente, porque de repente hacen doctrinas de lo que no tienen una base, no pueden responder. Por eso yo les pedí de una manera muy expresa que al contestar el cuestionario, cada respuesta tenía que estar sustentada en la palabra de Dios. Claro, los que la contestaron, no todos lo hicieron bien.
Nada más algunas veces contestaron sí o no y no dijeron si tenían una base para decir sí o decir no. Bueno, pero tomando en cuenta esto que decía César, ya lo creo que oramos por que Dios traiga toda esa claridad a su pueblo y que atendamos a eso y que podamos reconocer cómo esto es una falsa esperanza, pero que puede llegar a ser tan controvertible por este tema, de que cuando ya empiezan a hablar de lo que es el verdadero arrepentimiento, pues ya dicen, ¿qué crees? Después de tus más de 50 años en el Evangelio y predicando la palabra, no eres. Oh. Nosotros creemos en la importancia de perseverar hasta el fin, fortalecidos por el Señor, sostenidos por su gracia para alcanzar la meta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o consideración? Bueno, de lo que decías exactamente se llama de que hay un llamado eficaz. Naturalmente. Yo platicando con alguien le decía que cree en esa doctrina, le decía, bueno, entonces en ese caso pues creo que el sacrificio de Cristo inclusive vendría siendo en vano, porque si ya fuiste predestinado desde antes de la creación del mundo, pues ya ni siquiera tiene que haber la creación del pecado, tú ya estabas. Dice, no, es que todo depende, es por el llamado eficaz. Le dije, no, es que Dios le da la oportunidad a todo el hombre y el hombre tiene que tomar una decisión. Me dijo, ahí estás mal, porque si el hombre toma la decisión, ¿tú crees que el hombre por su decisión se va a salvar? Le dije, bueno, en un sentido sí, porque él está decidiendo tomar el perdón de Jesús, no porque él lo está haciendo. Me dijo, no, ahí estás mal, porque ningún hombre ni siquiera se puede tomar esa decisión. Sí, por eso lo han llevado a ese punto, al punto tal de que, como se los llegué a comentar ya antes, hablando con alguien que profesa esta doctrina y la difunde, le dije, entonces cuando pecas, no, aún eso lo generó el Señor. Eso lo generó el Señor. O sea, todo lo que yo haga, bueno o malo, fue lo que el Señor quiso. Y ya frente a alguien que tiene una postura tan necia, lo mejor es remitir la causa al Señor. Sí, digo, yo también ya no adentro. Sí. Ahí luego. Sí, porque me extraña que no haya usado la primera doctrina que tienen ellos. La de que el hombre está total, absolutamente entregado a la depravación. Entonces, incapaz de hacer algo bueno. Sí, en ese sentido, sí, me gusta. No más o menos. Disculpe. A lo que se refería al comentario que hacía el hermano de este predicador que decía que ni él mismo sabía si era salvo, ¿no? Creo probablemente él pudo haberlo dicho porque basándose a lo que dice la primera carta a los Corintios 10:12, lo dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sabemos que a fin de cuentas, es cierto, hay un arrepentimiento en nuestras vidas, eso que ni qué. El arrepentimiento es dar una vuelta de 180 grados y no pecar más y no continuar con nuestro pecado. Es un cambio de vida. Pero yo puedo hacer una pregunta a todos los pastores y hermanos que están aquí presentes de Gálatas 5:22, cuando dice que ya no somos de la carne, que andemos conforme al Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Algo terroríficamente imposible de poder vivir bajo ese espíritu, porque yo debería decir 9 cualidades, virtudes de ese fruto. En un momento dado podríamos caer en un arrebato de estar hablando en contra de uno con nosotros, o podríamos estar hablando de chismes,
o en un momento a otro podemos estar cometiendo algo que no es edificado delante de los ojos de Dios. Entonces eso nos conduce a que, bueno, pues, estamos pecando y que a su vez, a lo mejor en esos momentos el Señor nos puede mandar atrás ante su presencia, y como precisamente lo que se mencionaba ahorita acerca de la salvación, que sí se pierde, por supuesto. Entonces pude haber caído en una situación de esas, y por una cosa de nada, porque la salvación se pierde, por una cosa de esas, ¡pum!, se pierde la salvación. Entonces probablemente pudo haber sido ese comentario que se puso. Pero no de alguien que cree que no se pierde. No, él estaba hablando de la predestinación, del tema. Pues él dice, es tan así que yo no sé si al final yo me presenté delante de Dios y yo estaba predestinado para que me pierda. Ese era el contexto del No en otro sentido. ¿Qué ibas a preguntarte? Más quería leer de juicio. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Sí, si el justo con dificultad se salva, Sí, que vaya, se refuerza. Sí. De la salvación. Fíjese que refiriéndose otra vez a la salvación, cuando habla de la predestinación, precisamente habla de los que van a ser salvos. ¿Cómo podemos tomar eso? Que ya, obviamente nosotros aún podemos caer, podemos estar fuera de la salvación. ¿Cómo conoce? ¿Cómo predestina? ¿Cómo predestina? Sí, ¿cómo se aplica la predestinación? En base, yo no sé, hermano, en base a cuando hablaba de la omnisciencia, porque es cierto que nosotros, Dios nos da el mismo, el libre albedrío, nos da la facultad de tomar decisiones. Y lo que comentabas, aún nuestras decisiones no afectan a la voluntad de Dios. Entonces, podríamos decir aún los que ya son salvos, los que ya cayeron, o los que están, o sea, uno u otro, Dios ya conoce desde el principio. Naturalmente, Dios sabe todas las cosas, eso no es el asunto. El hecho de que el Señor conozca todas las cosas de antemano no significa que nosotros no vamos a vivir lo que necesitamos vivir y enfrentar los momentos para decidir si le creemos o no. Por eso es que a lo que me refería antes, cuando les comenté que vamos a regresar a la predestinación, pero después de haber revisado estos pasajes y algo más, tiene que ver con los escogidos. Vamos a mirar, con la ayuda del Señor, que nunca fue una predestinación para salvación. No hay eso, sino vamos a mirar los pasajes, a leer con todo cuidado lo que dice, y vamos a darnos cuenta que en ninguna forma está sosteniendo eso, de que Dios de una manera como lo plantean, creó a algunos de tal forma que estos iban a ser salvos, y esto decidido por su sola soberanía, y los otros decidió que estos se condenan y que no tiene que ver nada con la decisión del hombre ni con el caminar del hombre. Entonces, ya leímos algo de esto allí en el capítulo 9 de Romanos,
pero vamos a juntarlo, porque falta un tema más que creo que nos va a permitir mirar todavía más claramente todo. Dios castiga. Bueno, eso es lo que vamos a ver, y vamos a ver por qué. Y de qué manera el Señor trabaja con nosotros para que aun esto que estaba comentando Mateo, de poder tener un arrebato y cometer un pecado, cómo es que en ese momento lo que sucede, lo que Dios hace, es que a través de su Espíritu nos redarguye. Lo confieso y Él es justo y fiel para Si lo reconocemos, ¿no? Amén. Si atendemos, si no endurecemos el corazón. Por eso es importante entender. Se puede endurecer el corazón. Naturalmente. Y es lo que ha estado pasando también. Hay gente que tiene el corazón endurecido. Su forma de vivir, aunque está dentro de la iglesia, su forma de vivir que nota que está endurecido el corazón, porque es una constante ya en su vida. Sí, vamos viendo que se van entregando más y más al pecado. Por eso creo que necesitamos conjuntar todo para que a la luz de la palabra podamos ver con toda claridad que no es solamente una postura de acá, sino que es lo que Dios dice. Muy bien. Perdón, lo que decías de la predestinación, que ya Dios, por decir, tú ya soy salvo, tú no, pues sí, podemos caer en veces otra vez en lo mismo que caen los testigos. Si no hay infierno, ¿de qué sirve? ¿Sabes? No hay infierno, ¿de qué me serviría seguir a Dios o no seguir? Sí. Igual en la predestinación, ¿de qué me serviría? Por eso les digo, No soy salvo, se convierte en un sinsentido, todo. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Bueno, pues parece que la próxima reunión va usted a recalcar algunos textos donde quienes refutan, donde se defienden acerca de por qué la salvación no se pierde, ¿verdad? Entonces, Sí, no quisiera sí. adelantar, o sea, mejor. Sí, vamos a hablar de eso con ayuda de Dios. Bueno, por lo que dice Mateo, nada más una pregunta. O en resumen, en un sentido se pierde, o sea, más bien en un sentido no se pierde, porque Dios no la quita, y es el hombre que está decidiendo, o sea, porque Dios le está dando la responsabilidad al hombre. Sí, pero por eso dice que es nuestra responsabilidad cómo caminamos. Por eso leímos estos aspectos, ¿no? De tal manera que si yo en vez de seguir confiando en el Señor, empiezo a confiar en otra cosa, fui yo a quien, es decir, ante la advertencia de Dios, porque Dios es el que establece estas cosas, o que yo le doy lugar a mi carne, que tengo la advertencia de Dios, o camino de tal manera que no me importa amar a mis hermanos y me convierto en tropiezo y tengo la advertencia de Dios. O sea, en todo Dios es el que establece la situación. Sí. Muy bien. Dice Juan